Perfecto, bueno, entonces vamos a iniciar este proceso formativo. Si me están escuchando, alguien que me confirme, por favor. ¿Están viendo ya la pantalla? Sí, señor. Listo, David, gracias. Bueno, entonces estamos trabajando las funciones de búsqueda y referencia. La semana anterior trabajamos la función índice y coincidir. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, alguna duda, como para que continuemos o si necesitan alguna retroalimentación, bien puedan. Me indican, por favor. Bien, bien, bien. Bueno. Entonces vamos a trabajar el día de hoy con la función indirecto, lo que tiene que ver con listas dependientes. Entonces vamos a abrir el archivo 5, indirecto. Archivos para descargar, 5 indirecto, listas dependientes. Recuerden que una lista dependiente es aquella que para poder seleccionar su opción requiere de un elemento previo seleccionado. Para que eso sea más claro, es como cuando nosotros estamos diligenciando un formulario, un ejemplo, y nos piden seleccione el departamento de expedición de su documento, un ejemplo, y vamos y seleccionamos Risaralda, y automáticamente la lista siguiente se vuelve dependiente de ese departamento que acabo de seleccionar. Seleccioné departamento Risaralda, automáticamente en los municipios se me cargan los correspondientes. Pereira, Pía, Dos Quebradas, La Virginia, Marsella, Santa Rosa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una lista dependiente. Entonces vamos a revisar cómo podemos crear ese tipo de listas desplegables dependientes en Excel. ¿Ya lo han hecho o nunca han trabajado ese tipo de listas dependientes? Desde la experiencia de ustedes. Si lo han hecho, no lo han hecho, primera vez, no lo recuerdan. John Jairo dice que no lo ha trabajado, alguien más, alguien que de pronto sí lo haya trabajado. Bueno, listo. Entonces vamos a aprender a hacerlas. Entonces, vamos a poner este ejemplo de acá. Digamos que esto es como un registro de compras, manejan unas categorías y a partir de esas categorías, pues se van a presentar una serie de productos. Estamos en la hoja de cálculo compras. Me voy a pasar a con listas. Si ustedes revisan en con listas, mire que ahí tenemos categorías, agregados, estructura sanitaria, electricidad. ¿Cuál es la idea? Que obviamente yo pueda generar esa lista de categorías acá. Pero acá tendríamos en la columna D, digamos, como el elemento clave que me va a generar la lista dependiente para el caso del producto. ¿Por qué? Porque si volvemos acá, nos damos cuenta que una vez yo seleccione la categoría agregado, pues estos van a ser los productos. Estructura, estos van a ser los productos. Sanitaria, estos van a ser los productos. Electricidad, estos van a ser los productos. Entonces nos estamos dando cuenta que a pesar de que aquí voy a generar una lista validada, esa lista que yo selecciono aquí, se me van a cargar unos valores dependientes del valor que yo cargue acá. Entonces, digamos que aquí yo podría borrar, aunque puedo dejarlos porque puedo validar. Entonces, lo primero que voy a hacer es que selecciono. Obviamente aquí vamos a trabajar con el elemento de importantísimo, porque recuerden que venimos trabajando de las clases anteriores, en el caso del buscar ver repetido,
venimos trabajando con herramienta de tabla y administrador de nombres. Herramienta de tabla y administrador de nombres. Entonces, ¿eso qué nos va a permitir? Que ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir que si en algún momento que se actualice algún nuevo producto o de pronto alguna categoría nueva dentro de nuestra almacén, dentro de nuestra empresa, pues yo no tenga que estar cambiando constantemente los rangos, sino que ya me queden automatizados. Esa es la idea. Entonces, pasémonos para acá. Aquí ya lo tengo seleccionado. Ahorita nos vamos a datos y hacemos nuestro proceso de validación, ¿cierto? Que es lo normalmente, pues lo normal que nosotros hacemos. En nuestro caso, vamos para acá. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Empezar a crear nuestras tablas y nuestras herramientas, nuestro administrador de nombres. Entonces me voy a ubicar en este, le voy para insertar tabla, mire que él automáticamente me seleccionó, yo le voy a decir que sí, que voy a crear esta tabla, ¿tiene encabezado la tabla? Sí, categorías, aceptar. Y de una le voy a definir el nombre de esa tabla, que la voy a llamar categorías. Igualita. Listo. Ahora voy a crear para esta. Entonces a veces me preguntan, bueno, Umir, si yo no estoy seguro en el momento en cuántos elementos yo puedo ir creando de aquí para abajo, ¿usted qué me aconseja? Entonces yo siempre les aconsejo que dejen, miren que por ejemplo, este sanitaria, pues quedó como acá, como en el medio. Yo la puedo correr como para que quede espacio si quiero hacer eso. Estructura también, digamos que la puedo bajar, o ustedes ya miran si por columna independizan, por si de pronto se van a seguir creando elementos en el caso de agregados, si se van a quedar, si se van a seguir creando elementos en estructura. Eso ya es cosa de ustedes, ya es cosa de cada uno. En este caso, digamos que voy a independizar. Voy a colocar esta en la columna E. Este lo voy a bajar un poquitico, por si de pronto hay más categorías. Esta estructura ahí lo voy a pasar directamente a una nueva. Mire todo lo que yo puedo hacer, no hay ningún lío. Voy a dejar acá en la columna C, acá al ladito de esta. O por debajo, si no me quiero enredar, ustedes verán, lo importante es que por lo menos queden los elementos que le permitan a ustedes, si en algún momento la lista se crece, que ustedes no vayan a sufrir por eso. Voy a crear la tabla para agregados. Entonces, insertar tabla, ahí quedó bien, y la voy a llamar agregados. Lo que le recomendaba la vez anterior, por ejemplo, como yo creé esta tabla, que de pronto las diferenciaran, entonces yo le colocaba T-bajo. Ahí ya llamé esta T categorías. Esta que es otra tabla agregados, entonces T-bajo agregados. Voy a crear la estructura. Nuevamente insertar o control Q. La agrego. T estructura. Ahí está. Sanitaria. Control Q. T sanitaria. ¿Sí? Lo que pasa es que ya se van a dar cuenta algo acá con lo que acabo de hacer. Control Q, electricidad. Voy a dejar solamente esta normalita. Electricidad para que se den cuenta. Que eso ya se me generó en uno de los grupos. Y es normal. Pero es bueno que lo tengamos en cuenta para que si en algún momento se nos presenta, pues eso no nos vaya a generar un lío, perdamos tiempo mientras organizamos, mientras entendemos por qué fue lo que sucedió, sino que de una pues lo podamos solucionar y listo. Entonces miren que electricidad lo dejé normalito, sanitaria sí lo dejé es que como T sanitaria, estructura como T estructura, tabla,
agregados como T agregados y categorías como T categorías. Ahora, ¿qué voy a empezar a crear? Las listas, por ejemplo, en el caso de categorías. Les voy a seleccionar los elementos, voy a fórmulas, administrador de nombres, ahí los tenemos las tablas. Voy a crear esta de categorías. Y me lo está creando ¿a quién? A la tabla categorías. ¿En qué columna? Categorías. Aceptar. Ahí tengo mi listica. Esta es la primera que voy a llamar para validar hayan categorías estas listas. Y ya tengo automatizado ese proceso. Entonces voy a venir acá a categorías. Voy a venir acá a datos. Validación de datos de lista. Y le voy a decir igual categorías. Entonces, si yo vengo y valido mi lista, perfecto, mire que ya tengo validada esta. Mire, ya lo tengo validado. Ahora, digamos que llega un nuevo producto. Sanitario estaría relacionado. Accesorios, voy a llamarlo accesorios. Eso es a lo que yo me refería ahorita. Si yo vengo acá y vengo y valido esto, mírelo ahí. No me tocó hacer automáticamente ningún cambio, ya me quedó validado. Entonces, digamos que ahí tenemos un plus, y es que simplemente agrego el elemento, ya me queda cargado. Eso hasta ahí es claro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les genera todavía enredo? Bien puedan. La idea es que salgamos de una vez de eso, que ya lo vamos a seguir utilizando cotidianamente. Es claro, no hay dudas, todo bien. Bueno, entonces continuemos acá. Ahora sí, creemos nuestra primera lista de pendiente según la categoría seleccionada. Entonces, para eso vamos a utilizar de las funciones de búsqueda y referencia la función indirecto. Indirecto. Devuelve una referencia específica por un valor de texto. Si ustedes técnicamente, o sea, si nosotros le diéramos, o sea, leyéramos la explicación o el comentario que nos da sobre la función, realmente es muy confuso, es un concepto muy técnico. Miremoslo más bien acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar este rango, voy a ir a datos, validación de datos, voy a crear una lista, porque aquí se me va a generar, obviamente, una lista. Se me tiene que generar una lista. ¿De qué? Entonces voy a aumentar acá para que lo verifiquemos. ¿De qué? Se me va a crear un igual y voy a llamar la función indirecto. Abro paréntesis y le digo, vea, devuélvame el valor indirecto de lo que haya aquí. Lo que sucedió. Mucho cuidado, acá tienen que ser muy precisos, muy puntuales, porque si ustedes hacen un movimiento con la flecha hacia abajo o hacia arriba, miren que automáticamente él se va a comportar de acuerdo a la referencia. Entonces acá sí les toca a punta de mouse y teclado
ubicarse donde necesitan hacer el cambio. Yo le estoy diciendo, vea, hijo, igual indirecto de lo que haya acá, devuélvanme el valor referenciado sobre este valor celda. Miren lo que sucedió en el valor celda. Yo le seleccioné este. Él me colocó automáticamente referencia absoluta. ¿Qué va a suceder aquí? Si yo lo dejo con referencia absoluta, pues él siempre me va a traer, por ejemplo, yo estoy acá, él siempre me va a traer el valor de lo que es en este caso D7, que D7 es este. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder que siempre me va a traer el valor indirecto de lo que seleccionen acá de 7. Entonces, en este caso, pues tengo que eliminarle esta referencia absoluta a la fila porque yo necesito que cuando me seleccionen acá la categoría, pues me traiga el valor indirecto de lo que seleccionaron acá, no de lo que me está arrastrando de 7, sino en este caso de 19, en este caso de 18, en este caso de 17. Entonces, por eso quito la referencia absoluta. Eumir, debo dejarla de la columna. Aquí no aplicaría, porque de igual forma, pues la columna no se va a modificar. Si lo deja o lo quita, es indiferente. Entonces, para esto se utiliza esa función indirecta. Le voy a dar a aceptar. Él me dice, venga, el origen actual evalúa un error. Se supone que esto no debería aparecerme si aquí no hay nada, pero ya nos vamos a dar cuenta por qué me dice eso. Le voy a decir que sí, voy a continuar y miremos. Acá acabo de seleccionar agregados. ¿Qué debería haber pasado acá en productos en la flecha? Que debía haberme cargado los productos referentes a esa categoría. Otros agregados, transporte, agua, arena, piedra picada. Miremos a ver si fue cierto. No cargó nada. Voy a seleccionar otro, estructura, que se supone que debería haber cargado. Otros estructura, acero, cemento, malla. Miremos a ver si es verdad. Nada. Voy a seleccionar sanitaria. ¿Qué debería haberse cargado en sanitaria? Otros, transporte, accesorios baño, grifería, piezas sanitarias, tuberías PVC. Miremos a ver. Nada. Voy a cargar el de electricidad, que se supone que tuvo que haber cargado electricidad. Otros, electricidad, transporte, breaker, cables. Miremos a ver. Otros, electricidad, transporte, breaker, cables, cajas de conexión, iluminarias, tableros. Este me funcionó. Y como metí uno nuevo que era accesorios, pues en este caso no me está cargando nada porque yo no tengo la tabla de accesorios, no la he definido. Ahora la pregunta, ¿por qué no me sirvió ni agregados, ni estructura, ni sanitaria, pero sí me funcionó electricidad? Electricidad fue el único lista dependiente que me funcionó. Bueno, accesorios no me funcionó porque todavía no tengo nada. Volvamos a probar electricidad. Perfecto. Acá está electricidad. Perfecto. Acá está sanitaria. Nada. Pero si lo cambio a electricidad, miren que automáticamente se volvió dependiente. Una lista dependiente. ¿Por qué en los demás no funciona y en electricidad sí? No sé si la alcanzaron a ver cuando hice ese cambiecito. Correcto, John Jairo, muy bien. Por la T. Hola, Marta, ¿qué más? Por la T. Pero si saben por qué razón por la T, por favor, para que me digan, hagan sus opiniones, porfa. La T ahí, ¿qué tiene que ver? Sí, muy bien, la T hace un llamado a una tabla. Pero la T, ¿qué tiene que ver ahí? ¿Ustedes qué creen?
Bueno, ¿cómo les parece lo siguiente? Ustedes se dieron cuenta que yo me creé mi categoría. Entonces yo inserté más bien una tabla a estos elementos que habían acá. Por nombre yo le coloqué T-categorías. Pero además de eso, yo me vine aquí al administrador de nombres y creé las listas, o sea, agregados, estructuras sanitarias, electricidad, accesorios, mírenlo ahí. Se lo creé a través del administrador de nombres, o sea, le definí un nombre a estos valores. ¿Por qué hice esto? Para automatizar. ¿Y qué es automatizar? Que cada vez que me creen una nueva categoría, pues yo no tenga que ir a cambiar el rango, porque ustedes se dieron cuenta que automáticamente yo creé accesorios y me lo vinculó. ¿Por qué? Porque ya tengo automatizado ese proceso. Una. Dos. Cuando yo creé esta tabla agregados, pues yo le dije, vea, para que usted no se pierda, colóquele T-agregados para decir que eso es una tabla. ¿Cuál es el pero? El pero es que esto es correcto acá. Pero como usted tiene que generar una lista dependiente, entonces mucho cuidado. Cuando yo cargo aquí agregados, mire que acá como lista dependiente no me cargó absolutamente nada. Y le estoy dando clic, no sé si lo alcancen a escuchar, no me carga nada. ¿Por qué razón? Porque él está cargando este nombre, agregados. Lo está tratando de buscar. Y cuando viene a buscarlo, él no encuentra nada que se llame agregados. Él encuentra algo que se llama T agregados, pero son dos nombres completamente distintos. ¿Eso por qué sucedió? Porque pues yo quería como darle una organización y a este lo llamé T agregados. Entonces ahí es donde me doy cuenta que para que él pueda vincular agregados con esta tabla, tienen que tener el mismo nombre. Entonces, o yo le coloco aquí T agregados, que me quedaría horrible, o más bien le cojo a esta tabla y le doy el nombre que es. Entonces aquí lo que voy a hacer es que la voy a dejar solamente como agregados. Vamos a ver qué pasó si solucioné ese. Agregados, vamos a ver. Ahora sí. ¿Por qué electricidad sí me funcionó? Porque recuerden que cuando yo creé el nombre, mire que yo no le di ningún T de electricidad, porque es que aquí en la categoría no se llama T de electricidad, se llama electricidad. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, claro, como venían acostumbrados anteriormente, y a mí me gusta, por ejemplo, en este caso, realmente cuando son tablas, colocarle el T, eso se puede hacer, pero si yo lo que quiero crear son listas desplegables, tengo que tener cuidado con los nombres que están aquí, porque pues esos nombres son los que hacen referencias a estas tablas. Como se llama acá, la tabla se debe llamar. Entonces hagamos el de estructura. Tengo que quitarle estructura, T-bajo, porque acá se llama estructura. Entonces él relaciona este nombre con este nombre de tabla. Sanitaria, exactamente lo mismo. Acá se llama sanitaria, no T sanitaria, entonces la tabla debe llamarse sanitaria. Electricidad me quedó bien. Voy a hacer la de accesorios. Accesorios. Y digamos que en accesorios voy a crear, yo qué sé, canaletas, modos, hable, audio, yo qué sé. Y este voy a crear la tabla para este. Control Q o insertar tabla o control T. ¿Cómo la voy a llamar? Obviamente accesorios, porque aquí aparece como accesorios. Accesorios. ¿Cuál fue la ventaja? Una, que esto ya como está validadito, pues allá accesorios ya nos habíamos dado cuenta. Y este automáticamente ya me quedó vinculado con este. Comprobemos si es cierto. Entonces me vengo para acá, cambiemos agregados aquí porque se debe estar funcionando. Muy bien.
Cambiémoslo por accesorios. No, lo que necesito es accesorios. Canaletas, codos y cable audio. Ahí lo tenemos. Listas de pendientes. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? Bien pueda, por favor. No sé si eso queda claro. Pues yo les dejé en ese mismo archivo uno que se llama vacaciones con las listas para que pues ustedes traten de hacer el ejercicio. Pero si hay alguna duda, inquietud, por favor me comentan y miramos cómo podemos solucionar. Bien puedan. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Entonces ahí hemos terminado lo que tiene que ver con las funciones de búsqueda y referencia, en este caso y específicamente con esas funciones pues que abordamos, buscar B, índice y coincidir, y la función indirecta. Vamos a empezar a trabajar con lo que tiene que ver con las funciones lógicas. Pues esas funciones lógicas también las habíamos visto anteriormente. Vamos a hacer como un pequeño repaso de lo que tiene que ver las funciones lógicas, porque vuelvo y le repito, esas funciones son muy interesantes y son muy útiles cuando se saben aplicar de forma correcta. Les evita muchos reprocesos, les evita ya que si eh, la persona vive en tal tipo de, o pertenece a tal tipo de población, entonces de tal calificación, o que si es de una zona urbana o rural, entonces la calificación es tan, porque empezamos a qué? A dar unas condiciones bajo unos parámetros que él tiene que ir a analizar y aplicar según esa condición que yo haya establecido. Entonces la función lógica por eso se vuelve tan interesante. Entonces vamos a abrir el archivo 6 funciones lógicas. Bueno, empezamos con un ejercicio muy simple y acá en la guía nos lo plantea. En la hoja de cálculo EGER 1, si la forma de pago es contado, aplique el 10% de descuento al valor antes de IVA. Mire, por ejemplo, para qué podría servirle. O sea, sin necesidad de que yo, ay, venga, me pagan de contado, entonces yo manualmente vaya y coja el subtotal y lo multiplique allá. No, él automáticamente identifique. Si me pagan de esta forma, haga esto, si no, tal cosa. Encuentre los demás valores IVA y total a pagar. Entonces acá se dan cuenta que tenemos pues como una especie de factura y lo que se espera es que en el momento en que mi forma de pago cambie, automáticamente, o sea, si la forma de pago es, acá miren que ya está validado, es de contado, pues que automáticamente me aplique un descuento. ¿De cuánto? Del 10%. Para eso vamos a utilizar la función lógica así. ¿Quién me colabora? ¿Quién me dice qué pensaría? ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Qué es necesario establecer ahí? Miren, a ver, alguien que nos colabore. Ese está sencillo. ¿Quién se atreve ahí con ese? Yo cierro este por acá, acá.
Recuerden que ahí la idea es siempre tener valores automatizados o referenciados, es que yo no esté involucrado siempre con la fórmula o la función, sino que esos valores que se generan o se calculan, pues dependan de referencias de otras celdas, de otros valores. Así de esa manera, pues yo voy a tener la facilidad y la tranquilidad de que simplemente cambiando ese valor, pues se me va a actualizar automáticamente todo. Entonces, en este caso, el IVA, pues lo podemos aplicar muy fácil y sería el valor del subtotal por esta referencia de celda de 4. Ahí no es necesario ni colocar referencias absolutas ni nada, porque recuerden que yo no voy a arrastrar para ningún lado. Entonces no es necesario referenciar. Listo. El descuento, o bueno, hallemos de una vez el total mientras van pensando en el descuento. Mientras van pensando en el descuento. Entonces, total sería igual a la suma, posiblemente la resta de, de 17, de 18, que sería el descuento si aplica, y todo eso sumado más qué, más el IVA. No sé si estoy bien, si ven que no me dicen, por favor, que no nos vaya a enredar. Ahí vamos bien porque pues de igual forma el valor a pagar sería ahí 5.950.000. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos resolver descuento? Recuerden que lo vamos a hacer con una función sí. ¿Cómo la ven pues? Muy callados, muy calladitos. Nada de nada. Bueno, muy bien, Franci, muchas gracias. Muy bien, eso sería. Es que nos dice Franci, nos dice lo siguiente, vea. El descuento va a aplicar. Como yo dependo de una forma de pago, como yo dependo de una forma de pago, entonces me están diciendo que si la forma de pago es igual a contado, significa que me van a dar el 10% sobre el valor, en este caso el subtotal. De lo contrario, pues no va a pasar nada. Ah, bueno, entonces yo necesito la función igual sí. ¿Y qué le digo en mi prueba lógica? Recuerden que en la prueba lógica siempre tenemos que comparar dos valores. Mi primer valor es que si esto, lo que hay acá, es igual a contado. Mire que estoy comparando. Ojo que este igual no está haciendo la misma función de este primer igual. Este igual ahí entra como comparador. Venga, lo que hay acá es igual a tal elemento. Entonces, ¿qué va a suceder? Valor sí verdadero. Ah, pues coja este valor, que fue lo que nos dijo Franci, y multiplíquelo por el 10%. Correcto. Coja ese valor y multiplíquelo. Como yo no tengo el valor acá, mire que aquí el valor del contado no me aparece como de forma referencial en una celda, pues en este caso lo tomaría como un valor constante. Aunque no me gusta, lo podemos hacer así. O la otra por el 0,1. Ya es decisión de ustedes, pero ahí como para que no nos perdamos, por el 10%. Entonces miren que en una función lógica yo puedo hacer procesos. Vaya, haga esta operación, hágala por esta, ahí no hay ningún problema y no puedo colocar eso entre comillas, que fue la otra pregunta que me hicieron, porque si no estuviera pasando de hacer una fórmula como si estuviera especificando una cadena de texto y eso no es lo que quiero. Y si no, pues nada, porque no voy a tener
ningún descuento. Esa sería mi función. Muy bien, Francis, muy amable. Correcto. Miremos a ver si es verdad. No me aplicó descuento. ¿Por qué? Porque la forma de pago fue de crédito. Cambiemos la cheque. Tampoco, cero descuento. Ahí se supone que el descuento sería de 500.000 porque es el 10%. Y miremos qué pasa si nos paga de contado. Muy bien. El descuento es de 500.000 y el total a pagar es de 5.450.000. Correcto. Esa sería la función para el primer ejercicio. Ahí se las dejo para que la analicen. Si lo habían hecho, nunca lo habían hecho, no lo habían trabajado. Francis ya veo que sí, los demás compañeros, porfa. Si lo han trabajado, no, primera vez. Bueno, voy a pasar al eje 2. No vamos a hacer todos, vamos a tratar de hacer, yo creo que unos 3 nomás. Miremos el eje 2. La idea es que ustedes lo cacharreen, porque este, por ejemplo, creo que es este último o penúltimo ejercicio, es bastante chévere. Dice, en la hoja 2 hay el auxilio de transporte. Recuerde que según el artículo 1, esto es bien, bueno, ya sí, está actualizado. Indica que se debe fijar a partir del 1 de enero. Bueno, ahí está ya la parte pues legal de cuándo aplica un auxilio de transporte. Entonces, según entendemos acá, ya tenemos una nómina más actualizada con valores del 2022, el salario mínimo, el auxilio de transporte. ¿Cuál es la idea? Pues que a través de la función lógica sí, automáticamente nos traiga el auxilio de transporte a pagar correspondiente. Obviamente teniendo en cuenta lo que nos decía ahí, que se devengan salarios mínimos legales, auxilio de transporte, siempre y cuando la persona no devengue más de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es así, ¿no? Y más para los expertos, los contadores, revisores fiscales, bueno. Si hay algo, pues me corrigen, por favor, que les agradezco enormemente. Entonces, ¿cuál es la idea? Establecer esa función que nos halle el auxilio de transporte. Si, por ejemplo, hiciéramos un análisis acá rápido, por ejemplo, estas personas tienen auxilio de transporte. Mire que su sueldo básico no supera los 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ya estos 3 últimos lo superan por obvia razón, pues su auxilio de transporte sería de 0. Obviamente también hay que tener en cuenta en este caso de esta nómina y es los días trabajados. Pues se supone que es como una nómina de 15 días, que mire que están llevándola 15 días, pero hay personas que trabajaron 11, 14, 13 días, entonces por obvias razones, pues el auxilio también se va a ver disminuido. ¿Quién me colabora ahí con esa fórmula o función para poder, función, que obviamente íbamos a aplicar la función lógica así, para poder resolver ese ejercicio? ¿Cómo la ven? Qué bien. Claro que sí, Franci, bien pueda. No había mirado el mensaje de Franci. Bueno, John Jairo ya me respondió, me dice que si B7 es menor a 2 veces multiplicado el salario mínimo, entonces coja al valor que hay allá en el auxilio de transporte y pues si eso no se cumple, que de 0, oh, qué bien, muy bien, vamos a copiar y a pegar la función que nos colocó el compañero. Voy a pegarla acá para que la analicemos a ver. Entonces dice así, sí,
B7, ¿quién es B7? Pues el sueldo básico de la persona. Es menor, aquí yo le colocaría de pronto o igual, lo único que hace falta, vaya al auxilio de transporte, acá le colocó referencia absoluta, no hay problema, está bien, pero aquí simplemente con una referencia absoluta mixta de fila, porque lo que vamos a arrastrar es hacia abajo, eso sería lo que se nos modificaría. 2 veces multiplicado, ojo, miren, o sea, 2 millones. ¿Qué es la ventaja de hacer esto? Que si pasamos al 2023, donde el auxilio va a quedar en 1,5 millones, el salario mínimo, yo simplemente cambio ese dato acá y cambio acá el auxilio y listo. Y automáticamente mi formato de nómina se actualizó. Y bueno, y cambiaría los sueldos básicos de las personas, que muy seguramente pues me va a tocar actualizarlos. Eso es un proceso normal. Y bueno, y voy a trabajar con los días trabajados, pero de aquí para arriba, todo automáticamente pues se me debe automatizar. Entonces, acá por ejemplo necesitamos paréntesis, no es necesario utilizar paréntesis, los pueden dejar, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque como acá hay operadores de comparación, el primero va a tratar de establecer el resultado de aquí para compararlo con este primer valor. Entonces, por esa razón, podemos omitir el paréntesis. No es obligatorio. Si usted lo coloca, está bien, pero no hace falta. ¿Y qué va a suceder si esto se cumple? O sea, si el sueldo de esta persona es menor o igual a este valor que me va a dar acá, o sea, 2 millones. Pues que me va a devolver este valor, y este valor es el auxilio de transporte. Acá también necesitamos una referencia absoluta mixta de fila, porque recuerden que como voy a arrastrar hacia abajo, lo que me va a cambiar es la fila, más la columna sigue siendo la misma. Entonces, de una vez nos vamos acostumbrando a utilizar la referencia válida. Aquí, por ejemplo, en este caso no necesitamos referencia absoluta, porque como estamos haciendo referencia relativa a la celda de acá, al valor posicional de la misma celda donde estoy trabajando, cuando arrastre va a venir acá B8, B9, etcétera, etcétera. Entonces, de una vez también nos vamos acostumbrando a trabajar con las referencias. Y si no, pues usted no tiene auxilio de transporte. O sea, ¿quiénes? Los que superen más de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Muy bien, doña Jairo, muy amable. Miremos a ver. Ahí falta una cosita, y es con respecto a los días trabajados. Recuerden que esta persona no puede recibir en su auxilio 117,000 porque pues no sabemos las causas de que haya faltado 4 días, muy seguramente fueron sin justificación, pues de igual forma eso va a afectar su auxilio de transporte, igual pues su sueldo básico, bueno. Pero pues este no es el caso de estudio ni de detalle. ¿Qué nos haría falta para completar esto? Correcto. Dividido 30 por días trabajados. Muy bien. ¿Eso dónde lo podemos incluir? Entonces lo podemos incluir en el auxilio de transporte. Entonces yo le digo, bueno, entonces haga lo siguiente. Vaya al auxilio de transporte. Muy bien, doña Jairo, muchas gracias. Divídalo por 30. Y eso a su vez multiplíquelo por los días trabajados. Correcto, muy bien. ¿Necesito paréntesis para este proceso o no necesito paréntesis, por favor? ¿Necesito paréntesis o no necesito paréntesis? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Se requieren o no se requieren los paréntesis? Muy bien, no se requieren. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 2 operadores, a pesar que son 2 operadores, división y multiplicación, ambos están en el mismo nivel jerárquico, pero de izquierda a derecha, Excel me va a resolver primero esta división, me va a sacar el valor que se paga por día y ese resultado me lo va a multiplicar por los días laborados, ¿cierto? Entonces, muy bien, no eran 117, sino la quincenita. Ahí tenemos. Y acá tenemos, por ejemplo, en el caso de los 11 días, de los 14 días, y pues aquí de igual forma no va a afectar, porque como supera los 2 salarios mínimos, ya es indiferente, afecta a su básico.
Ahí tenemos. Muy bien, muchas gracias. Correcto. Qué bien. Miren todo lo que yo puedo hacer con una función lógica así. Todo lo que puedo hacer. Y ahí es donde les hago las recomendaciones, pero me gusta que las escriban, que las digan, porque uno a veces se acostumbra, por ejemplo, con los paréntesis, a veces a colocarlos que no es necesario, tampoco le va a generar error, pero a veces pensamos que eso es lo que no nos está dando, entonces colocamos más paréntesis y no terminamos enredándonos cuando no es necesario. Muy bien, qué bueno. Correcto, la prioridad es igual, porque está dentro de la condición, correcto. Muy bien. Y miremos, yo creo que ese 4 es el que quiero dejarles. Pues acá también es muy similar, acá lo que pasa es que solicitan que se aplique unos porcentajes de descuento frente al precio normal, dependiendo de la categoría del cliente. Ah, bueno, este sí lo vamos a hacer porque pues este es lo que nosotros conocemos como los cianidados, cuando tenemos más de dos posibles caminos, más de dos posibles resultados. Pues acá estamos viendo que tenemos una probabilidad de 4 valores distintos aplicados a esa condición. Entonces vamos a revisarlo. Abrir un poco este. Vamos a aumentar un poquitico el tamaño. Voy a reducir por acá. Voy a reducir por acá. Vamos a reducir acá para que podamos ver la función acá. Listo. Entonces vamos a analizar el ejercicio. Se muestra el precio de algunos productos, los cuales puede presentar un cambio, descuento frente al producto. Esto depende de la categoría que el cliente tenga internamente dentro de la empresa. Hay estos valores de acuerdo con la selección en la columna categoría cliente. ¿Qué es lo que se pretende según el ejercicio? Que este es el precio normal que se tiene de venta al público, pues acá que nos muestre el precio especial para ese tipo de cliente dependiendo de la categoría. Entonces, un ejemplo. Si el precio para el público normal es de 75,800, pues este tiene categoría A, entonces le va a quedar en 70,000. Al otro le va a quedar en 69,000, al otro le va a quedar en 73,000. ¿Por qué? Por una categoría que internamente se le da al cliente. Entonces, como en este tipo de ejercicio tenemos 4 posibles alternativas, entonces ya sabemos que con un solo sí no es operativo, no es funcional. Ahí es donde recurrimos a lo que conocemos como sys anidados. Dentro del Excel ya hay una función que se llama sí.conjunto que nos permite de pronto abordar ese tema digamos como de forma más sencilla. Lo que pasa es que ahí en ese sí.conjunto no me gusta como la alimentante en el caso de la negación, pero de igual forma no lo podría utilizar. Aquí lo vamos a hacer completico. Entonces vamos a analizar esos 4 escenarios. Entonces, como vamos a trabajar con la función sí, cargo la función y ¿qué le debo decir? ¿Qué es lo que me va a servir a mí de punto de referencia se me fue la palabra, de prueba lógica para establecer en qué condición debo aplicarle el descuento a mi cliente? ¿Qué es lo que qué es lo que nosotros necesitamos para poder valorar el precio que se le va a dar a ese cliente? En este caso, ¿qué es? Día uno, pues, obviamente Francis y don John Jairo son los que me colaboran ahí, los demás que piensan, a ver, ¿está muy complicado ese ejercicio o qué?
Ah, bueno, Francis, sí, de pronto no fui claro. A mí me están diciendo, muy bien, muchas gracias, nos están diciendo que, pues, que tenemos unos productos que se manejan con un precio normal, venta público, pero hay unos precios especiales para ese tipo de cliente que cumple como con una categoría interna que se le ha venido asignando a ese cliente. ¿Por qué? Pueden ser por muchas razones, eso ya lo manejará la empresa, o por tiempo, o por nivel de compra, bueno, yo qué sé, tantas condiciones que podrían ser. ¿Cuál es la idea del ejercicio? Que acá me establezca el precio que se le va a dar a ese cliente según su categoría. Entonces mi pregunta iba que pues vamos a utilizar el cianidado porque tenemos 4 posibles condiciones. Mire que hay 4 tipos de clientes. El A, el AA, el AAA y el A+, o el A+. Y de acuerdo a eso, mire que hay unos porcentajes de como de descuento. Entonces mi pregunta era que cuál era ese elemento que yo requería para mi prueba lógica o cuál era ese elemento contundente que va a definir cuál es el descuento que yo voy a obtener por ser un cliente, en este caso, entre comillas, especial para ellos. No sé si se haya más claro o otra pregunta. Bueno, mire lo que plantea Francis, pero es que me gusta que ustedes mismos opinen sobre eso. Mire que empiezan ahí ese tipo de opiniones. Eso es muy chévere porque así es que se construye y se retroalimenta. Muy bien. Francis, por ejemplo, dice, venga, sería bueno de pronto que agregáramos una columna que de pronto nos establezca los tipos de cliente. Si ustedes observan, y lo mismo el usuario de salud vocal nos dice, según el cliente, si nosotros vamos y miramos la tabla, miren que la tabla ya nos está entregando ese elemento clave, pero muy bien, puede llegar a sucedernos que en algún momento que nosotros necesitamos hacer un tipo de comparación como esta, hay veces que no tenemos ese elemento que necesitamos evaluar, que en este caso es la categoría. La categoría es la que nos va a definir cuánto es que le van a aplicar de descuento a cada uno de esos valores normales como precio de venta al público. Entonces ya lo tenemos. Entonces en ese ejercicio no es necesario crear esa columna. Ya la tenemos. Este valor es el que va a decir, ah, usted tiene que pagar 60,000 en el caso de este primero, o 65,000, o 72,000, porque como usted es un cliente tal, de tipo tal, entonces su descuento es esto. Muy bien, muy chévere esas opiniones. Si es claro, más dubis, ¿qué más dubis? Si les quedó claro ahí a Franci, a Dubis, que opinaron sobre la pregunta que estaba haciendo. Perfecto. Entonces ahí en ese caso no es necesario. Bien, sí señora. En ese caso no es necesario. Miren que ahí no es necesario inventarnos la columna o agregarla, inventarla no, porque a veces me dicen, no, mire, es que pones inventar. No, hay veces que toca. Hay veces que el ejercicio le exige a uno, porque si yo no lo puedo, o sea, si yo voy a hacer la comparación de un valor y ese valor no está en mi matriz, ¿qué me toca hacer? Crear una columna donde yo lo pueda incluir. ¡Oh! Vea la de John Jairo, qué berraquera, la vamos a copiar y la vamos a analizar. Muy bien, muchas gracias. Entonces, mire lo que él nos colocó. Entonces, él dice, sí, C3. ¿Quién es C3? La categoría. A mí no me interesa si ese primer cliente tiene una A, tiene una triple A, tiene una A+. A mí no me interesa. Yo tengo que evaluar todas las posibles categorías que un cliente pueda tener. Porque hoy este cliente tiene la categoría A y tal vez en el futuro tiene la A más.
o ya no tiene ninguna porque como dejó de comprar, lleva 2 años sin comprar, vuelve a ser un cliente normal y así sucede en muchos almacenes. Entonces, muy bien, él se viene para C3 y evalúa si es A. Si es A, ¿qué tiene que hacer? Va a B3, que es el precio normal del público, y le multiplica el 0.05. ¿Quién dio esa condición? Esto. No es que él se la haya inventado, el ejercicio estaba condicionado así. Perfecto. Continuemos. ¿Qué pasa si no? Ya evaluó la categoría A. Pues que puede haber una categoría AA. Entonces, en el valor sí falso, vuelvo y llamo el otro sí. Recuerden que no pueden hacer esto, volver a colocar el igual antes del nombre de la función. ¿Por qué? Porque eso ya lo hicieron desde el inicio. ¿Cuándo utilizo el A? Cuando estoy haciendo comparaciones, pero no dándole el igual al nombre de la función de forma interna, porque me va a generar error. Vuelve a C3 y ya no evalúa a A, sino que está evaluando a AA. ¿Y qué pasa si es AA? Pues se va para el precio del público y ya lo multiplica por el 0,075. Venga, pero es que puede haber A y puede haber AA, pero también puede haber un AAA. Muy bien, entonces volvemos a anidar un nuevo sí. Se va nuevamente para el precio para la categoría, perdón, C3 y evalúa si es ya AAA. Y si es AAA, entonces va al precio público venta y le multiplica el 0,25. Aquí, por ejemplo, en el caso mío me va a dar error porque mis decimales están configurados con coma. Pero muy bien porque John Jairo lo pudo haber estado haciendo allá en su computador y él es con punto. Entonces aquí yo sí lo voy a cambiar de una vez. Mucho cuidado con eso, que eso es normal que a veces nos suceda. Nosotros copiamos una función que encontramos en internet, la pegamos y allá lo validaron en el caso de John Jairo, con punto que era como estaba configurado el decimal, pero en mi equipo era con coma, entonces me va a generar error. Pero muy bien, es normalito. Y por último, evaluó el que puede ser un cliente a más o a plus. ¿Y qué pasa si sucede eso? Pues que va al precio público venta y le multiplica el 0,175. Si no es A, ni AA, ni AAA, ni AB, entonces no tiene descuento. 0. Muy bien, y cerró 4 paréntesis que son los equivalentes a los 4 sí que abrió. Vamos a darle enter. Me sacó un error. Acá fue por la coma. Muy bien. Y ahí lo tenemos. Uy, mire, ¿por qué no apareció nada? Porque esto no los categorizaron. Entonces, estos no van a tener descuento. Ahora la pregunta. Ya sé que a este precio le van a descontar 3.790. Pero si yo quiero ver en cuánto ya me va a quedar. Le va a quedar en 71.000 y piola, listo. O en 72.010 pesos, listo. ¿Qué debería adicionarle? Muy bien. Gracias, Franci. Vea, Franci ya me estaba haciendo la observación de la coma. ¿Qué deberíamos adicionarle a lo que el compañero nos acaba de hacer? Muchas gracias, John Jairo. Muy bien. Porque acá está perfecto. Vuelvo y lo repito, miren. Venga, este cliente es, ¿cuál es el que mejor paga? El A+. Entonces, este producto tiene un descuento de 18.000, pero yo quiero ver ya el precio. Don Rodrigo, para usted el producto 3 le quedó en 93.000 pesos. Un ejemplo. Este es A, le quedan 6.000. Si es AA, tiene descuento de 9.000. Si es AAA, 15.000. Y si es A más, 21. Casi que le quedan 99.000 y piolita. ¿Qué deberíamos agregarle a nuestra función? B menos la fórmula. Vamos a ver. No, John Jairo está súper técnico, eso está muy bien. Él dice que a este proceso, que es lo que estamos obteniendo como descuento,
entonces que cojamos otra vez el precio normal y le restemos ese valor. Acá será que necesitamos paréntesis, sí o no. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen ustedes? ¿Necesitamos paréntesis, sí o no? Mientras la voy haciendo acá, ustedes me van diciendo si sí o si no. Escoja el valor y réstele lo que se le va, lo que obtuvo de descuento. Muy bien. ¿Necesitamos o no? Miremos a ver. Ahí lo tenemos. No necesitamos paréntesis porque recuerden que por nivel de jerarquía, él nos va a resolver primero la multiplicación y a ese valor se lo va a restar al valor precio normal. Entonces aquí coge lo que vale y le resta lo que se obtiene de descuento según la categoría del cliente. Muy bien. Por ejemplo, un cliente A, el precio vale 75.800, para él vale 72.000. Y si es A más, le va a quedar en 62.535. Correcto, muy bien. Función lógica sí, anidada. Esto es lo que es una función lógica sí, anidada, y mira lo operativo y lo funcional que se vuelven. Paréntesis solamente necesitamos para abrir los sys y para cerrarlos, no más. Entonces mire que ahí nos evitamos esos inconvenientes de que o no nos dé o no nos cuadre. Aunque hay personas que a veces hacen esto, ¿cierto? Y no está mal, pero ya saben que es innecesario, entonces no nos enredemos con paréntesis cuando no los necesitemos. Dudas, preguntas para finalizar, pues ese tema. ¿Cómo la vieron? Luis, hay que cacharrear. Cacharrear. Muy bien. Sí, es de hacerle, es de hacer, es de revisar nuevamente el proceso. Claro que sí, eso sí es verdad. Es la única forma, pues, como de cogerle correcto. Ujú. No, y más que chévere lo funcional esto. No saben cuánto tiempo les ahorra este tipo de cosas. Porque usted ya tiene una función operativa ahí, listo. Vaya, analice, usted simplemente cambia un parámetro y él ya le calculó, ya, usted ya no se evita ahí que venga, sacar la calculadora, porque eso es muy normal, la gente está aquí trabajando en Excel, van y abren la calculadora y hacen el proceso. Ah, es que recuerde que él es cliente A, entonces llegan y 75, eso sí, son berracos para manejar la calculadora aquí, pero, o la cuenta huevos, pero viendo que aquí si tienen Excel, ¿qué más calculadora que Excel? Yo puedo implementar eso en Excel y listo, me estoy evitando un tiempo innecesario. Ahí la tenemos. Entonces les dejo y los invito, este 4 es sabroso, qué bueno que lo trataran de hacer y si les queda dudas para que dentro de 8 días lo revisemos, pero qué chévere, me gustaría muchísimo que lo intenten hacer, es chévere porque acá están los 5 requisitos, entonces ustedes van a ver ahí funciones combinadas entre sí y o. Les va a tocar emplear ahí. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Claro, Franci, claro. Ese es un tema por allá que vimos en Franci es nueva, estudiante nueva. Franci, es que no me suena. Ah, bueno, ¿sí ven? Sí, eso es.
¿Qué podríamos hacer acá? Ahí como para recorderis también de todos. Como yo ya tengo esta estructura de función, imagínense que ustedes sean los gestores o administradores de una sala de ventas o una sala de ventas a nivel nacional, y como usted es la persona que utiliza esta herramienta para poder gestionar y administrar todos estos procesos, y usted comparte esto a sus colegas en los diferentes sedes o en las diferentes ciudades, y allá van y se le tiran el cosito simplemente con suprimir. Porque pues, claro, como usted no fue el que lo diseñó, de pronto el otro no entiende cómo lo debe utilizar y empiezas a desbaratarme. Entonces, para eso se utiliza el de bloquear acá ya se me olvidó el nombre, en revisar, en la cinta revisar, vamos a utilizar la herramienta de proteger hoja. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Recuerden que las hojas, aquí voy a hacer un paréntesis rapidito, recuerden que las hojas por naturaleza, cada una de las celdas vienen bloqueadas. Lo que pasa es que no son activas y funcionales porque obviamente la herramienta proteger hoja no está activa, no la he activado. Entonces, si yo lo que necesito aquí, por ejemplo, aquí es donde estoy haciendo los cambios permanentes y muy probablemente en los precios para el público, porque esto puede cambiar, o en el nombre del producto, entonces yo lo primero que hago es que debo seleccionar aquellas celdas o aquellos rangos que en el tiempo pueden tener cambios, como es esto. Pero como esto es lo que yo necesito proteger y bloquear, esto lo voy a dejar quietico. Y entonces seleccioné lo que puedo cambiar. Clic derecho, formato de celdas, me voy a proteger y le digo que no me los bloquee, que me los desbloquee. Listo. Ahora sí voy a activar la herramienta. Entonces, ¿qué hago? Me voy para revisar, activo la herramienta proteger hoja. Recuerden que hay que asignar una clave. Pues yo les recomiendo que la anoten ahí porque duro si se les olvida. Usted va a proteger la hoja y el contenido de las celdas bloqueadas. ¿Quiénes están bloqueadas? Todos estos títulos, esto de por acá arriba, todo esto de por acá, todas estas celdas de por acá quedaron bloqueadas. Y él le pregunta que cuáles son los permisos que usted va a dar. Entonces yo le digo, pues por lo menos déjeme estos dos, que es que la persona pueda ubicarse acá, seleccionar tanto las desbloqueadas como las desbloqueadas, las bloqueadas como las desbloqueadas. Ya si usted quiere que la persona cambie colores, pues entonces usted le va dando permisos. Ah, yo quiero que le aplique formato a las celdas, pero en este caso la vamos a dejar bloqueado casi de todo. Aceptar, repito la contraseña, y cuando yo venga acá, pues aquí me va a dejar cambiar. Ah, esto es champú, bueno, lo que sea, listo. 80,000, nuevo producto. Ah, ya me cambió. Pero este es un cliente A. Listo. Y si él va a venir acá, pues él ve la funcioncita, pero si un ejemplo me va a borrar, ya no lo deja, porque como esa celda está bloqueada. Ahora, si usted ya le quiere dar un nivel más de protección, por ejemplo, en este caso que usted se desgastó formulando, organizando y usted no quiere ver, pues no quiere que nadie vea eso, entonces selecciono, en este caso desprotejo primero, me va a pedir la clave para poder hacer el cambio, selecciono, clic derecho, formato de celdas y le digo que me oculte. Ocúlteme todas las funciones, fórmulas que yo haya hecho, además de que están bloqueadas. Aceptar y vuelvo y protejo. Vuelvo y asigno clave, vuelvo y asigno clave. Entonces, cuando la persona se pare para acá, ya no va a haber nada en la fórmula. Pero ella sí estaba operativa, miremos a decir verdad. Súper, está operativa. Ahora vengamos para acá. No hay nada y me va a borrar. No me puede borrar. Oculté mi función y protegí mi celda con el objetivo de ¿qué? Que no me le haga ninguna modificación. Mire que ni el tamaño lo puede cambiar de la celda. Mire. Ni el color, porque no le di formato de nada. Ni los tamaños de fuente. Nada. Lo bloqueé completamente. Esa era la pregunta, Franci. Ah, perfecto, sí. Eso es muy útil para ese tipo de cosas, porque cuando uno comparte
El formato es donde se lo tiran y se lo vuelven y termina uno en un reproceso el berraco, porque claro, usted lo envía bien y cuando se lo devuelven de la sede X, usted ya lo encontró dañado. Entonces, ¿qué le toca? Volverlo a organizar. ¿Qué le quitó? Tiempo. Le enviaron de la sede A, igual, le dañaron una columna, entonces a usted le tocó volver a insertar, volver a recalcular. ¿Qué le quitó? Tiempo. No, usted envía el formato, usted explica dónde pueden cambiar, además eso se vuelve intuitivo, porque el que esté diligenciando sabe que debe cambiar el nombre de los empleados, los días trabajados, su sueldo básico, y de ahí para arriba ya todo está recalculado y simplemente está protegido. Correcto, para eso sirve la herramienta. Y hay formatos, por ejemplo, financieros. A mí me ha tocado ver algunos, no sé si todavía lo hagan, si alguien trabaja en el sector financiero, financieros y de seguros, donde ocultan las funciones porque pues hay unos valores ahí que esos intereses nominales y bueno, y todo eso que lo manejan pues ya, eso se debería hacer de conocimiento público, pero a veces lo ocultan para que la persona pues no se vaya a poner a revisar ese tipo de cosas. Entonces por eso le mostré el de ocultar también. Ahí está. Bueno, entonces sigamos acá, porque ya la otra semanita empezamos Power Query. Vamos a mirar lo que tiene que ver con tabla dinámica. Yo ya sé que ustedes están más metidos en el cuento ya de las tablas dinámicas. Aquí vamos a hacer un repaso pues como rápido. Recuerden que una tabla dinámica es un resumen de datos. Las tablas dinámicas ustedes las están llevando a que sea una tabla normal. O sea, yo sé que es una tabla dinámica porque es por la estructura y por las condiciones que se dan. Pero miren que acá está la palabra clave. Un resumen de datos. La idea que la tabla dinámica es que me muestre específicamente algo muy puntual, muy concreto. Pero a veces tenemos tablas dinámicas grandísimas y uno entiende, sí, es que mire que es que yo en esa tabla tengo que mostrar esto, tengo que mostrar lo otro, tengo... Entonces uno le dice, no, pues trabaje con la matriz y listo. Y simplemente filtre, aplique en la herramienta de tabla, aplique una segmentación de datos, filtre. No, pero es que con la tabla dinámica puedo generar el gráfico dinámico, sí, pero terminan siendo unas tablas dinámicas muy robustas que ya se le pierde el objetivo y el sentido de la tabla dinámica. Entonces vamos a abrir el archivo 7 tablas dinámicas. A mirar a ver qué ejercicio nos plantean ahí. Tablas dinámicas. Bueno, miremos a ver qué nos plantea. Hoja de cálculo EGER 1. Ahí estamos en ella. EGER 1. Crear un informe por país de los ingresos por año y el porcentaje total del año. Para esta tabla dinámica, entonces ahí nos muestra como el paso a paso. Primero créela en una hoja nueva. Como se requiere la suma de ingresos por año y el porcentaje, entonces reutiliza el campo ingresos y configura el campo de valor para que pueda mostrar valores porcentuales del total de columnas. Hasta ahí no se entiende, pero lo vamos a hacer. Entonces, tabla dinámica, perfecto. Entonces, ya saben, me ubico en la matriz. Lo ideal es que estos fueran herramientas de tabla para que cuando usted adicione un nuevo campo, automáticamente en la tabla dinámica simplemente sea actualizar y ya. Y no le toque a usted ir y cambiar el rango. Entonces, sí, vamos a acostumbrarnos, voy a convertir esto en una herramienta de tabla. Muy bien. Y esta la vamos a llamar, creo que esto es viajes, llamémosla viajes. Creo que la otra también está relacionada, pero bueno. Y ahora sí voy a insertar una tabla dinámica. Insertar tabla dinámica. Le voy a decir que la va a insertar en una nueva hoja. Recuerden que él siempre me la va a insertar al lado izquierdo de la matriz original. Por esa razón me la inserto acá. Acomodar aquí. Bueno, dejémosla ahí. Y nos dice lo siguiente el ejercicio. Volvamos a revisar. Entonces, crea un informe por país de los ingresos por año. Por país, entonces me ubico dentro de la tabla. Al lado derecho, recuerden que se me activan los campos de tabla dinámica, los cuales en muchas ocasiones nosotros por error cerramos. Y recuerden que por más que yo esté en la tabla dinámica, no se me activan y yo los necesito porque esos son los elementos con los que construyo mi tabla.
Entonces usted no se preocupa, simplemente le da un clic derecho y le dice que por favor vuelva a mostrarle la lista de campos. Y ahí los tiene. Entonces dice que por país, recuerden que una tabla dinámica se maneja primero por los elementos o encabezados de la matriz. Aquí, ¿qué le van a cargar? Los encabezados de esa matriz. Por eso hay que tener buenos encabezados. Y buenos encabezados no es que sean unos encabezados larguísimos, que sean puntuales y contundentes frente a los valores que se registran en esa columna. Si aquí me están hablando de país, pues aquí no me puede aparecer 2015. No tendría como sentido, no tendría lógica. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener buenos encabezados. Y además utilizamos 4 cuadrantes. Los 4 cuadrantes significan la ubicación de los elementos que yo quiero resumir en mi tabla de datos. En la columna o en el cuadrante de filtro acomodamos aquellos elementos que necesitamos segmentar o filtrar de acuerdo a un criterio específico. Recuerden que cuando usted lleva un elemento, ya sea el cuadrante columnas o filas, yo también desde ahí lo puedo filtrar. ¿Por qué específicamente este cuadrante de filtros? Porque desde ahí, además de que yo puedo filtrar con mayor precisión, no es que acá no ya genere precisión. Lo que pasa es que desde acá lo hablo de precisión, es porque yo puedo generar informes de filtros. Yo creo que ahorita nos resulta un ejercicio para que quede más claro eso. Lo que es el componente de columnas y filas, ese componente sirve simplemente para ubicar cómo quiero distribuir estéticamente o visualmente la información, si la quiero en sentido vertical o si la quiero en sentido horizontal. Y el cuadrante de valores es el que yo utilizo para representar todo lo que tiene que ser cálculos, sumatorias, promedios, recuentos, variaciones, máximos, mínimos, etcétera, etcétera. Entonces nos pidieron, venga a ver antes de que continúe, que arrancamos en la moto. Claro, Estefanía, no hay ningún problema. Claro que sí, yo creo que ya se había ido Estefanía y yo aquí todavía, bla, bla, bla. Bueno, entonces nos están pidiendo en el informe que cree un informe por país de los ingresos por año. País, entonces necesito país. Ya saben que como necesito visualizar los países, los ingresos que tuvo cada país, pues la más lógica es que lo acomoden algunos de estos componentes, de estos cuadrantes, ya sea en columnas o ya sea en filas. Miren que visualmente se ve distinto, pero es la misma información representada, ¿sí? Ya ahí es como usted lo quiera visualizar. En este caso, visualmente tiene un mejor efecto acomodarlo por filas. Y los ingresos por año, pues ingresos, obviamente como estamos hablando de valores, si nos vamos para la tabla ingresos, ahí está, son valores que se generaron, entonces lo vamos a acomodar, yo voy cerrando acá, lo vamos a acomodar en el cuadrante de valores. Entonces puedo arrastrar a valores. Ahí lo tenemos. Entonces el que hace automáticamente va, mire que eso es un resumen, automáticamente se va por cada país y va haciendo el acumulativo, la sumatoria de cada uno de esos ingresos que se generan. Porque realmente la tabla matriz es grande. Mírenla. ¿Cuántos registros tiene? 469. Mire que eso fue automático. No le tocó sacar la calculadora. Esto también lo hubiéramos podido resolver por sumar puntos, sí, pero nos demoramos esta vida de 4 más. Pues no mucho, pero de igual forma nos vamos a demorar más que un resumen con una tabla dinámica. Pero nos pidieron además que agregáramos o que le adicionáramos y el porcentaje del total del año. ¿Qué significa eso? Que aquí nos diga, bueno, Argentina representó el 40%, México el 55%, este el 5% y este el 1%. ¿Sí? Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, por esa razón, fue que por acá nos dijo lo siguiente. Como se requiere la suma de ingresos, ya la tenemos, mírenla acá,
por año y el porcentaje, entonces reutiliza el campo ingresos. Las tablas dinámicas me permiten reutilizar ciertos campos. Él me está diciendo que vuelva a reutilizar ingresos, entonces yo lo puedo volver a coger, lo arrastro, pero mire lo que va a pasar. Me está duplicando la información. Y ahí lo que yo necesito es visualizar ese valor en porcentaje, cuánto representó sobre el ingreso total. Entonces él me dice, y configura el campo de valor para que pueda mostrar valores porcentuales en el total de columnas. Ah, bueno, entonces me está pidiendo una configuración para ese campo. ¿Cómo configuro? Le doy a la flechita, configuración de campo valor, me vengo a mostrar valores como, y donde dice mostrar valores como, busco porcentaje del total de columnas. Iremos a ver, aceptar. Y ahí lo tenemos. Brevecito, si no, usted le hubiera tocado hacer igual, valor total por tan dividido tan, para poder sacar esto. Ahí lo saqué de una. Dudas, inquietudes, ¿cómo vieron ese ejercicio? Yo sé que ustedes ya son más duros para ese. Bien, dudas, inquietudes. Bueno, ¿qué otro dice? Cambia los nombres de suma de ingresos y suma de ingresos 2 por nombres adecuados para cada campo. Claro, lo que yo siempre digo, cada vez que ustedes inserten una tabla dinámica, traten en lo posible de organizarla, que visualmente sea atractiva. Entonces yo me puedo ir a analizar tabla dinámica, diseño, y primero pues puedo establecer ciertas categorías, ciertos elementos que le pueden dar pues digamos como algo diferente a mi tabla. Además de eso, pues como yo utilicé el campo ingresos y él automáticamente por defecto me genera la función suma, por eso me coloca estos títulos, entonces yo puedo configurarlos, yo puedo ir a configurar campo de valor y acá donde dice nombre personalizado, un ejemplo, total ingresos, ¿cierto? Y me voy para el otro, configuración de campo de valor, y aquí pues porcentaje, ingresos. Un ejemplo. Ya empiezo a personalizar mi tabla dinámica. Además, esto como estamos hablando de campo moneda, entonces de una vez, formato de número, le va a decir que contabilidad, 0 decimales, y ahí me queda mucho mejor. Entonces, siempre traten de darle o establecerle diseños, además que como es el resumen que alguien va a visualizar, entonces eso va a permitir que sea más atractiva el resumen, la tabla dinámica. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Se pueden desactivar los totales generales. Recuerden que esos ya son utilidades o opciones de maquillaje, porque realmente es un maquillaje. Entonces me paro sobre la tabla dinámica, analizar tabla dinámica, nos venimos venimos a diseño y desde diseño podemos todo suspender lo que son totales, si queremos suspender totales, miremos a ver, desactivar para filas y columnas, si queremos solamente ver datos. Activado para filas y columnas, listo. Activado solo para filas, filas es cuando me dan los resultados acá. Entonces en este caso para columnas, ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces desde acá puedo personalizar ese tipo de características. ¿Qué más nos dice la guía? Se puede desactivar también los encabezados de campo y me muestra la ruta, análisis, herramienta de tabla dinámica, mostrar encabezados de campo.
miremos qué son los encabezados de campo. Dependiendo la tabla, porque como les decía que hay tablas muy grandes, yo me puedo venir para acá, analizar tabla dinámica, mostrar encabezados de campo. Ahí mire que está activo, le voy a quitar este, y lo que hizo fue que me quitó este nombre que aparecía como tan feito. Esos son los encabezados de campo. Ahí está, mírelo ahí, porque él siempre va a aparecer como etiqueta de fila, ¿sí? Que es lo que yo cargo o acá o acá. Ella con este mostrar en cabezas de campo me queda de pronto un poco mejor el resumen de mi tabla dinámica. ¿Qué más tenemos por estos lados? Ya, ahí terminaríamos con ese primer ejercicio. ¿Hay alguna duda, inquietud, pregunta, ya para finalizar? Ah, bueno, perfecto. Mire, Franci me dice que a pesar de que utiliza las tablas dinámicas, no es la más dura, pero mire que hay cositas que no sabía, por ejemplo, lo del porcentaje, y miren que es una herramienta que uno utiliza muy cotidianamente, o una herramienta no, un dato estadístico, porque uno a veces necesita hacer las comparaciones de saber el total de porcentaje que representa sobre ese valor general. Entonces uno que normalmente qué hace, lo aplica a través de las funcioncitas de la regla simple de tres, ¿cierto? O lo sacamos pues de nuestro valor general y lo multiplicamos y lo dividimos normalito. Pero mire que la misma tabla dinámica me da esa herramienta y me va a ahorrar unos minuticos. Y esa es la idea de las tablas dinámicas, que sean resúmenes rápidos, contundentes frente a la información que vamos a mostrar. Entonces vamos a dejar hasta ahí. La próxima semana terminamos de hacer este. Este es muy chévere. Este es chévere porque se van a dar cuenta que simplemente es puro maquillaje. Este es muy chévere. Terminamos ahí, hacemos una, esto no nos va a quitar más de 20 minutos para que empecemos con la herramienta de Solver y empecemos a trabajar el modelado de datos, que este es el que nos va a, a tomar un poquito más de tiempo, el modelado de datos. Para terminar la próxima semana, yo creo nuestra guía número 1 para ya empezar pues todo lo que tiene que ver con herramientas avanzadas, Power Query, Power Pivot, y espero llegar pues a la parte de escenarios en Power Map. Muchas gracias por estar acá, muy amables. No se le olvide, por favor, la asistencia. Nos vemos dentro de 8 días por este mismo lugar y a esta misma hora. A ustedes por conectarse, a ustedes por dedicar este ratico de tiempo a estos espacios de formación. Muchas gracias. Profe,